Buenos días a todos los presentes. Un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, vamos a arrancar alabando al Señor, pero primero vamos a orar para entregar este tiempo en sus manos. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tus cuidados en toda la semana y gracias por acompañarnos, Señor, a lo largo de ella. Gracias, Señor, por esta mañana, porque nos das la oportunidad de alabarte, de escuchar tu palabra y de compartir esta fiesta, Señor, esta cena. Y pedimos que obres en nuestros corazones, que nos prepares para alabarte con un corazón sincero y escucharte por un corazón humilde y dispuesto a ser enseñado, Señor. Agradecemos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar con la primera canción que dice Aquí estoy yo. Vamos a ver. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi hora. Aquí estoy yo. Para ti en vida quiero invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Listo quiero estar. Los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado vivir por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar, la arena que me pidas mi vida por ti. Para nadie más yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi soledad. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Para nadie más yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi soledad. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Recordamos lo que estamos cantando, ¿eh? Aquí estoy yo, para lo que quieras que tenga que hacer. Y vamos a agradecerle al Señor, con la canción que dice 10.000 razones, y como decía el salmista, ¿no? Que todo lo que soy, toda mi alma alabe al Señor, con todo mi corazón, dice acá la canción, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Así que cantemos juntos. Que todo lo que soy, alabe al Señor, con todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol de su nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en
de todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin, eres para siempre. Mi boca gozo es tu corazón. Todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para de todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre. Todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Muy bien. Y ahora vamos a cantar una verdad, que solo el Señor es el único, Él es suficiente, solo Jesucristo basta. Vamos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoces su santa. Tal y como somos nosotros, hoy nos acercamos y te Él es el agua pura, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos a alcanzar por su grande amor, con brazos abiertos recibe. Tal y como somos nosotros, hoy nos acercamos ante vos.
tal y como somos usamos. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos usamos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Esperanza fiel en su amor confiamos al descanso. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Es un placer estar en la casa del Señor y cantando hermosas canciones como las que teníamos recién dispuestos a alabar al Señor. Y quería meditar con ustedes en el gran cambio de Pablo. Y quería leer con ustedes, y Denis, si podés poner en la NTV, Filipenses, capítulo 3. Verso 7. Todos sabemos que Pablo tuvo un gran cambio en su vida cuando encontró a Cristo. Pero vamos a ver qué es lo que considera él de lo que fue ese cambio. Antes, dice allí el verso 7, creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y cuando el apóstol Pablo dice, lo considero basura, eran todos privilegios que él tenía. No es que, ya conocemos la historia, no es que él dice, bueno, la verdad que antes vivía, no era importante para nadie, nadie me registraba y desde que saqué este gran premio de la lotería, soy alguien, tengo una mansión y la verdad que me va todo bien. No. El apóstol Pablo, a los ojos humanos, le diremos, cambiaste para peor. Porque todos sabemos con qué pompa iba Pablo a Damasco, ¿recuerdan? Iba con las cartas que los principales le habían escrito, autorizándolo a poner presos, a traer a Jerusalén a aquellos cristianos que pudiera encontrar allí en Damasco.
Él era el que iba adelante de la caravana. Él era Saulo. Él era una persona importante. Tenía privilegios que resalta aquí. Dice, algunos de estos privilegios los vamos a encontrar a partir del verso 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Esto era Pablo, Saulo. Y todos esos privilegios, toda esa grandeza humana, todo ese gran nombre, lo considero basura. ¿Recuerdan cómo salió a los pocos días de Damasco? Él entró, el principal de la caravana, ¿y cómo salió? ¿Colgado de dónde? De un canasto, huyendo, porque lo querían matar, y ahí su vida fue así. Sin embargo, él, varios años después, dice, lo anterior, para mí, es basura. Lo excelente es conocer a Cristo. Y aquí estamos en esta mesa. Lo que hizo la diferencia en Pablo fue la sangre de Cristo, porque él dice la justicia es por la fe. Y ahora yo veo otra vida. Y ahora yo veo otra forma. Y ahora veo claramente lo importante. Hermanos, todo esto pasó con nosotros. Quizás nos cuesta todavía decir es basura lo que el mundo me ofrece, los privilegios que este mundo me da, los parámetros de bien y mal que este mundo me... Nos cuesta, todavía estamos a veces en esa lucha para decir es basura. Pero cuando nos acercamos, como decíamos en el coro recién, cuando estamos cerca de la gloria de Dios, cuando estamos cerca y vemos para atrás, algunos más, otros menos, años, y decimos, la verdad, lo que queda es la gracia de Dios en nosotros. Y qué bendito es nuestro Padre, que nos ha dado el privilegio de conocerle y de tenerlo a Él a nuestro lado, permanentemente, en todo momento, guiando nuestra vida. ¿A quién tengo en los cielos? Decía el salmista. Sino a ti. Hermanos, qué privilegio tuvo Pablo de conocer así a Cristo. Creo que si Cristo no se aparecía, la rudeza y dureza de Pablo no se iba a romper. Cristo no necesitó aparecerse un día en mi vida. Quizás yo era más sencillo de creer en Él. Pero a todos nosotros Cristo nos salvó con la misma sangre. Y a todos nosotros nos da el mismo privilegio. Una estrofa de esta última canción, ¿no? Él llevó nuestra culpa, nuestro pecado y nos dio su herencia. Qué frase genial, muy bien hecha. Cristo cambió nuestra vida también. Y hoy decimos también con Pablo, lo que está fuera de Cristo lo declaro basura. Y esto es un privilegio, Señor. Poder declarar basura lo que otros consideran oro. Y tener por oro valioso lo que para vos es el oro. Qué lindo. Qué lindo es poder disfrutar la vida de esta manera. Todo desde el momento en que conocimos al Señor. Vamos a alabar al Señor. Y vamos a decir gracias. Gracias. El domingo pasado se hizo un encuentro en memoria de Ángela Maldonado, hermana que fuimos orando, que falleció, era miembro de la Iglesia Bautista de Flores. Y escuchamos en los testimonios que daban los hermanos, y nos quedábamos asombrados de lo que esta hermana hacía para el Señor. Y se levanta una hermana y dice, yo soy extranjera, no podía pagar el alquiler porque yo tenía algunas habitaciones que alquilaba y no me pagaban a mí.
Y ella se acercó y me dijo, ¿cómo estás con tu alquiler? No puedo. Bueno, acá tenés un sobre. Y no había 200 pesos, había miles de pesos. Y con lo cual yo pude pagar mi alquiler. Y al mes siguiente vino otra vez el sobre. Y otro mes, hasta que yo le dije, Ángela, yo no te lo voy a poder pagar. Y Ángela me dijo, esto es una ofrenda de amor. ¿Viste que cuesta dar una ofrenda de amor? ¿Viste cómo cuesta dar una ofrenda de amor? Y yo me quedaba allí sorprendido porque ella quedó viuda hacía 10 años más o menos, hasta que la vimos nosotros en la escuela, se jubiló. Y yo doy este testimonio para que veamos que también hay en la actualidad hermanos que consideran basura por el nombre de Cristo, lo que otros consideran valioso, para honrar al Señor. Y me quedé helado, porque después vino otro hermano, y vino otra hermana, y decía lo mismo. Y después vino sería el pariente de ella. Dice, Ángela no era rica, ¿eh? Pero es como la historia bíblica del niño que llevó 5 panes y 2 pececitos. Hermano, qué bendición poder vivir así, considerando valioso lo que para Dios es valioso, el amor del hermano, el hermano que está en necesidad, la palabra de aliento, lo que ella daba a su congregación. ¿Por qué? Porque Cristo cambió su vida. Así que oremos al Señor, alabamos al Señor. En medio de a veces del dolor, en medio de a veces de las preguntas o en medio de las dificultades, Pablo dijo lo que antes tenía, que era privilegio sobre privilegio, lo considero basura. Y ahora estoy por ahí preso, o por ahí estoy escapando, o por ahí me apedrearon, o por ahí me azotaron por Cristo. Antes eso no me lo hacían, me recibían en los palacios, me recibían, pero no en los palacios para juzgarme, para comer conmigo porque era importante. Todo eso es basura. ¿Quién hizo el cambio? El mismo Cristo, que lo hizo en Ángela y que lo hace en mí. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque Jesucristo es todo para nosotros. Él es lo que nos es suficiente. Y como Pablo estamos contentos de haberte conocido. Y queremos agradecerte por el cuerpo que el Señor Jesús entregó para cargar nuestras culpas y pagar nuestro pecado. Y gracias, Señor, porque Él llevó nuestros pecados y como dijo la canción, como estaba escrita en la canción, y nos dio su herencia. Queremos participar de este pan alabándote, Señor, reconociendo la obra completa que has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre amado celestial, Señor, queremos
Agradecerte, Señor, por este día, agradecerte por este momento, agradecerte porque podemos recordarte, Señor, recordar la obra de amor, Padre Celestial, que hiciste por cada uno de nosotros, Señor, y tomar esta copa, Señor, esta copa que tú tomaste en la cruz, Señor. Esta copa que tú, a pesar de haber llorado lágrimas de sangre, Señor, allí, tú, Padre Celestial, sin dudar, tomaste la cruz, Señor. Nos amaste tanto, Padre Celestial, que no dudaste ni un momento, Señor, en morir por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias por esa sangre derramada, Señor, en la cruz, que nos sigue limpiando de todo pecado, Padre Celestial, porque somos difíciles, somos humanos, nos equivocamos, pecamos, caemos, Señor. Pero tú siempre tienes una mano para levantarnos y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nos limpia de todo pecado. Te agradecemos por eso, Padre Dios, y te alabamos y te bendecimos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos por la ofrenda. Padre Santo y Dios Todopoderoso, gracias porque nos das siempre lo que necesitamos. Y Señor, queremos dar parte de todo eso que nos das para nuestro sustento y para todo lo que tenemos que hacer. Queremos darlo para ti, Señor, y pedirte que lo uses para el engrandecimiento de tu obra, para la gloria de tu nombre, Señor. Dejamos todo en tus manos y lo hacemos con un corazón a ti, Señor, agradeciendo y también pidiendo por aquellos que van a ser bendecidos por este día. Agradecemos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. A ver, preguntas. Hoy estamos preguntando. ¿Cuál es uno de los temas importantes en la vida del docente? El sueldo. No, es femenino. Y eso es materialista. El sueldo. La jubilación.
No, es otra cosa materialista. La parte pedagógica, muy bien. Y dentro de la parte pedagógica hay algo que es casi pilar fundamental. La enseñanza. No, ¿Ejemplo? No. no. Didáctica está también, pero el ejemplo también, pero Comprensión. no les gusta, ¿eh? Que aprendan. ¿Y cómo sé que aprenden? Las pruebas. Las evaluaciones. La evaluación es algo trascendente en la vida del docente porque uno sabe si aprendieron o no. ¿Sí? Bueno. Hay pruebas. ¿Así sale el fondo? Uy, está desteñido. ¿Pudiste hacer la corrección? Bien. Hoy vamos a tener una mini... Nada. Examen. No, porque si digo mini prueba, ustedes se van a... Yo me voy. Me quedo solo acá, con Walter contándolo prenda, nada más. A ver, ¿quiénes estuvieron participando de las reuniones o de los mensajes, las reuniones de oración cuando estaba en la costa y yo se los mandaba a Leo y Leo los compaginaba y no sé cómo llegaba, porque yo los borraba, pero bueno. Los miércoles, sí. ¿Quiénes estuvieron? Bien, veo caras que no tienen miedo y no levantaron la mano. Bueno, vimos 1 Juan capítulo 5. Los últimos 4 versículos de 1 Juan capítulo 5, a partir de 18, 19 y 20, comienzan con una misma palabrita que lo mencionamos. Dijimos que era como un resumen de la carta que estaba haciendo Juan. Y empieza con una palabrita, ¿se acuerdan? Bueno, busquen el machete, a ver. 1 Juan, capítulo 5, 18, 19 y 20, los 3 versículos empiezan con la misma palabrita. Sabemos. Ahí está. Sabemos. Vamos al concepto este. ¿Qué quiere decir sabemos algo? Le voy a dar un ejemplo. Que verano, cuando se van los inquilinos, uno siempre, no soy de hacer recuento de cosas, después lo hago. Pero, digo, ¿se rompió algo? No. Pero hay una taza que se reventó cuando le volteé agua caliente. Ah, eso porque no pusiste una cucharita adentro. Ah, no sabía, me dijo. Tampoco se hizo cargo que la rompió ella, claro. Pero bueno, se rompió sola. Fue el agua caliente que yo volqué, pero yo no toqué la taza. ¿Por qué es importante saber algo? Prevenir. Prevenir. Estar preparado. Para aplicarlo. Para poder aplicarlo, vamos todavía. ¿Qué más? Y tener sabiduría, acumular conocimiento. Y está bien, está buenísimo eso de acumular conocimiento. ¿Para qué? Vivirlo. Para no cometer errores. Para no cometer errores, para vivirlo. Bueno, vamos a la definición. Para los demás también. O veo yo mal o se nota. Poco. Está negro. No, pero se lee. Va, se lee. Sí, se lee. Sí, sí, sí. ¿En serio? Tener noticias. No, estaba así, pero bueno, es ahora, después cambia todo. Aparte tenés que Se acaba. cantar con Bien, la pared. dice, tener noticia o conocimiento de algo. ¿Sí? Y la segunda definición está más linda. Está instruido en algo. ¿Sí? Por ejemplo, nos vamos a la costa, Semana Santa. ¿Qué ponemos antes de salir? GPS. El Waze. Güey, Y el Waze nos dice, ¿por dónde? la ruta 12 está congestionada, está todo rojo. ¿Y por dónde vamos? Por otra ruta. ¿Por la ruta 2? No, vamos por la 36, aunque no nos guste. ¿Sí? Es para eso. El saber algo nos permite a nosotros tomar decisiones, evitar conflictos o problemas, o, mira, lo sabía y no le hice caso. También va. ¿Sí? Ahí está nuestra sabiduría. Corregir algo, bien. Te voy a decir el refrán de mi vieja, el saber no ocupa lugar. El saber no ocupa lugar. El problema es que muchas veces
ese lugar que no ocupa, no llegamos a eso. Uy, esto yo lo sabía y cómo es que no me acuerdo. No lo apliqué. Bueno, vamos a definir esto. Con razón que no pasaba el tiempo, no había activado el reloj. Tenemos 5 minutos de descuento. Vamos a ver un ejemplo. Estamos viendo, ¿qué estamos leyendo en la Biblia? Génesis. Y dentro del libro de Génesis estamos viendo la vida de Abraham. Fue un momento culminante en la vida de Abraham. Dios lo quiso probar. Y vamos a ver acá, que ya lo conocemos, es muy rapidito, esto no está en Génesis, está en Hebreo. Pero es el mismo ejemplo, ¿sí? Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. O sea, acá nos dice que fue por la fe. ¿La fe en qué? En las promesas que Dios le había dado. Y llegó un momento en que era jovencito Abraham, 12, 13, 15 años. Vamos a ofrecer un sacrificio. Y Abraham fue convencido de lo que iba a hacer, porque Dios se lo mandaba. Aun cuando, desde el punto de vista humano, Dios me está pidiendo que yo ofrende a aquel que me prometió que iba a ser mi descendencia. En Isaac será tu descendencia. Seguimos leyendo. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Otra traducción. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Epa, me arrancó esto de algo, no sé por qué. No, sí. No vamos a apagar, pero sí lo vamos a silenciar. Cosa de la tecnología. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, Hebreos 11, el 17 al 19. Es decir, el conocimiento previo, la relación previa, íntima, que Abraham tenía con Dios. Y Dios la recompensó ¿de qué manera? Él es mi amigo. ¿A cuántos Dios le dijo él es mi amigo? En la Biblia no tenemos. El otro que está reconocido es David, aquel cuyo corazón era según Dios. Pero Jesús tiene un hijo. ¿Qué hacemos? Ahí va. No me pinché el globo. No me pinché el globo. Y Abraham, en esa prueba trascendente en su vida, no tuvo miedo de levantar el cuchillo, y si el ángel de Dios no lo paraba, lo iba a matar a su hijo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le había prometido algo, y ese Dios que le había prometido algo no le iba a fallar. Y si le pedía la vida de su hijo, tenía el poder para volver a resucitar. La promesa tenía una continuación. No se iba a cortar en ese suceso. Y todo esto se basó en el conocimiento, en la sabiduría, en saber. Saber quién le había prometido, qué le había prometido. Y en el poder. Y a partir de ahí Abraham no tuvo problema. Y a veces nos decimos, ¿qué habrá pensado? Muchas veces pensé esto también, ¿no? ¿Cómo habrá sido el sentimiento de Abraham? Yo calculo, en un primer momento, te viene la cosita. Pero después Abraham empezó a recapacitar y dijo, no, si Dios me lo pide, Él es poderoso para uno. Aunque esté muerto, me lo va a levantar, porque me prometió que ese es mi hijo, y que ese iba a ser el padre de toda mi descendencia. Bueno, vamos a ir a cosas que
sabemos, son elementalísimas, pero está bueno porque de lo elemental podemos ir construyendo otras cosas. ¿Sí? Vamos al Evangelio de Juan, lo vamos a recorrer algunos capítulos y algunos versículos nada más. Y vamos a empezar del capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, la potestad o el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Nos sabemos hijos de Dios? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió en su palabra. ¿Sí? Todos aquellos que creyeron en él y lo recibieron. Dos condiciones: creer y recibir. ¿Sí? Tienen el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Dios nos llama sus hijos. Y ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico ni como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Primera cosa que tenemos que saber en nuestra relación con Dios: somos hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre amoroso. Seguimos. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otro, o gracia sobre gracia, dice la versión Reina Valera. ¿Sí? Perdón que me perdí. O, otra traducción, recibido la gracia de Cristo en lugar de la gracia de la ley. ¿Por qué hace énfasis en esto? ¿Cuál es la gracia de Cristo? Diferente de la gracia de la ley. Que la ley, para ser considerados justos ante Dios, teníamos que cumplir con cada uno de los preceptos de la ley. ¿Cuál es la gracia de Cristo? Lo hemos cantado. No nos pide nada. Simplemente nos pide lo que leímos antes: creer y recibir. No nos pide condiciones previas, que la ley las pedía. Por eso Pablo dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y estamos todos condenados. No hay justo ni un uno. Esa es la gran diferencia entre la gracia de Cristo y la gracia de la ley. Ahora seguimos. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios, o su misericordia y su fidelidad, vinieron por medio de Jesucristo. Otra cosa que ya sabemos. Podemos construir nuestra vida sobre eso. Juan 1, 16 a 18 es el pasaje, dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo unigénito, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre, y Él nos ha revelado a Dios. Si nosotros conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Es así de taxativo, es así de condicionante. ¿Sí? Seguimos. Bien. Estoy controlando porque acá lo tenía repetido, gracias Denise. No sé por qué me quedó repetida la filmina anterior. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Sabemos, es Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo. Y va al versículo más famoso de la Biblia. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Todos tenemos vida eterna. ¿Sí? Y seguimos adelante, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Cristo, Jesús, el Mesías, fue el elemento que necesitó Dios para que cada uno de nosotros pudiéramos tener relación nuevamente con Él. En ningún otro hombre hay salvación.
solamente en el Jesús hombre. Es el único mediador, intermediador entre Dios y los hombres. Seguimos. Versículo 18 del capítulo 3 también. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Y ahora vamos a lo otro. Cuando decimos que el que cree en Cristo tiene vida eterna, es cierto, y el que no cree también tiene lo que decimos muerte eterna, va a vivir eternamente en la condenación de Dios. No es que solamente si yo no creo está todo bien, muerto el perro se acabó la rabia. Mentira. Mentira total. La Biblia no nos dice eso, Dios no nos asegura eso. Versículos 19 y 20. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, pues sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Sí? Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Sí? Y más adelante, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, nos habla de eso. Ustedes son la luz. ¿Sí? Ahora, el versículo siguiente nos dice que nuestra luz alumbre delante de nosotros, para que los que vean esa luz no digan qué bueno que es uno, sino que alaben a Dios por la obra que hizo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Seguimos adelante. En el capítulo 3, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Esto ya lo mencionamos. ¿Sí? Ahora, vamos a la otra parte. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Vuelvo a aclarar, es muerte eterna. Van a vivir eternamente en la condenación de Dios, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que el que rechaza al Hijo, otra vez, lo he repetido 2 veces, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Último versículo del Juan capítulo 3. Seguimos adelante. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado la muerte a la vida. Es Jesús el que está hablando. Cosas que sabemos. Gracias al sacrificio de Cristo. En la cruz pagó por todos nuestros pecados. No quedó nada sin pagar. A veces nos pensamos de que nos equivocamos, pecamos, pongámosle el nombre que queramos, cometemos pecado. De eso decimos a Dios. No, Dios murió por cada uno de todos los pecados de la humanidad. No quedó nada sin pagar en la cuenta, no quedó un saldo pendiente en esa cuenta. ¿Sí? Seguimos adelante. No se sorprendan tanto, dice el Señor. Ciertamente ya se acerca el tiempo en el que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. ¿Qué es lo que se te estaban sorprendiendo? Y estaba hablando de que los muertos iban a escuchar. ¿Cómo que los muertos van a escuchar? Están muertos, desaparecieron. En el mejor de los casos, huesos. Sin embargo, acá Jesús dice, no se sorprenda. Se acerca el tiempo en que todos los que están en la tumba oirán la voz del Hijo de Dios
Y si bien en este momento nosotros no estamos en la tumba, ¿qué hacemos? Seremos transformados después de que resuciten los muertos. Y estaremos todos juntos en el Señor. Para vivir un tiempo de gloria en el cielo. Y después bajar a la tierra a hacer nuestra misión y nuestra tarea. ¿Sí? Ahora bien, una aclaración sobre esta última parte que hay acá. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Juan 5, 24 y los versículos 28 y 29. El tema no es hacer el bien porque yo soy bueno, que Dios me va a perdonar. El hacer el bien es lo que dijimos al principio. Los que conocen y crean. ¿No hay? Eso es hacer el bien. Y después, bueno, por supuesto, tener una vida que honra a Dios, pero mi salvación no depende de mis actos, mi salvación depende de Cristo. Y es un regalo que Dios me da. Por supuesto, tengo que hacer, entonces yo hago lo que quiero. No, miren, hermano, tenemos una nueva vida, tenemos nuevos principios, tenemos nuestras nuevas cosas. El Señor dijo, y siempre lo menciono, por los frutos los conoceréis. ¿Sí? La salvación pertenece a Dios y yo no soy quien para decir este es salvo, este no es salvo. Pero sí puedo analizar mi vida o la vida de otra persona y decir, no estás haciendo los frutos que Dios quiere para tu vida. Estás llevando principios de vida equivocados. Eso no honra a Dios. De ahí en más es responsabilidad personal. Realmente, analizar. Una de las primeras cosas que hace Satanás con los que son recién convertidos, ¿qué es? ¿Realmente sos salvo? Miren, a mí me dicen que soy una persona práctica. A mí me vino el bichito en la cabeza. Claro, los que nacimos en una familia cristiana, a veces nos cuesta saber decir en qué momento fue el momento de mi conversión. Hubo un momento de proximidad cuando uno era chico en la escuela dominical. ¿Cuándo fue? Yo me acuerdo el momento en que me vino ese pensamiento. Estaba trabajando en la fábrica de mi viejo puliendo con la pulidora de mano. Y hagamos la práctica. Si nunca lo hice, lo hago ahora. Y este es mi momento de conversión. No recuerdo el día, pero me acuerdo exactamente bien la circunstancia. El diablo siempre nos mete. ¿Te cuesta hacer la voluntad de Dios o no te cuesta? ¿La estás llevando sobre los hombros la vida cristiana o la estás llevando sobre el corazón? Mira, hermanos, si la llevamos sobre los hombros, replanteemos nuestra relación con Dios. ¿Qué dijo el Señor? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tu yugo y tu carga no es ligera, hermano, hay algo que tenés que mejorar en tu relación con Dios. Bueno, seguimos porque esto ya me está matando. No sé por qué cambié la pila, ¿no? Seguimos. Jesús le respondió: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Otra cosa que tenemos que saber. Me salté yo. ¿Bien? ¿En algún lado quedó? Ah, no. No, estamos. Salté yo acá. Jesús le respondió. El otro también decía casi lo mismo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que viene a mí, nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hambre y sed de justicia, no es hambre y sed física. Sí, como la agarraron los que le escuchaban. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Hermanos, estamos en las manos de Dios de una vez y para siempre. Otra cosa que tenemos que saber y sobre eso poder trabajar
Seguimos. Pero he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Otra cosa que sabemos, y es conveniente que la apliquemos, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En cada orden de mi vida, que esa oración que hizo Jesús en el Getsemaní sea una realidad, que busquemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, en cada momento, en cada circunstancia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que yo no pierda ni a uno de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos vean a su Hijo y crean en Él y tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Juan 6, 35 y 40. Y ahora viene la otra parte. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora bien, la gran diferencia: un hijo, un esclavo, no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Un hijo siempre es tomado en la familia, porque es un hijo del momento en que nació y no va a perder esa condición en ningún momento de su vida. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué consecuencia? Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. No para volvernos a esclavizar otra vez. Pablo le escribió a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó? Para volver otra vez a la esclavitud de la ley. ¿Quién? Estaban libres. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Sí? La gran realidad. No hay nada que puede atarnos. Otra cosa que tenemos que fundamentar. Son piedras fundamentales que vamos tirando en el fango de la vida para que podamos pisar firmemente y seguir avanzando en nuestra relación con Dios. Vamos a terminar con Juan 10, pero son varios versículos que vamos a ver, así que no se emocionen. Juan capítulo 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y el ladrón aquí es la figura de Satanás. ¿Sí? Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. ¿Cómo conocemos a nuestro Señor? Estudiando la palabra, hermanos, poniéndola por obra. Así como vamos conociendo cada vez más nuestra relación, y va creciendo nuestra relación con nuestro Padre Celestial y con su Hijo también. Versículo 15. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida, o pongo mi vida por las ovejas. Y ahora nos toca a nosotros, versículo 16. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. ¿A quién le estaba hablando? A los judíos. ¿Y quiénes son las otras ovejas que no están en ese redil? Yo levanto la mano. Vos no, porque vos decís que sos judío. Yo primero conocí a Dios, después conocí al Mesías. Ahí está. Yeshua HaMashiach. Bien. Otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El pastor es Cristo y el rebaño es la iglesia, formado por todos aquellos de cualquier origen que recibieron y creyeron en el Señor Jesús. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder volverla a tomar de nuevo. No fue la lanza, el sacrificio, la sangre derramada. Fue la voluntad de Cristo de dar su vida. De Jesús, el hombre, de dar su vida como hombre por cada uno de nosotros. Nadie puede quitarme la vida.
sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Seguimos. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Responsabilidad de cada uno de nosotros. Le doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Y vamos a terminar este pequeño punteo de cosas elementales. Después trataremos otros temas de qué debemos saber, ¿sí? Versículo muy conocido. Le dejo un regalo. Juan 16, 33. En esta traducción está hermoso. Paz en la mente y en el corazón. ¿Qué nos está hablando? Paz en la mente, paz en nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos nos quitan la paz? Y nos quedamos sin paz en la vida y estamos impacientes. Estamos atribulados por nuestros pensamientos. Pero también, dentro de la concepción griega, el corazón es el asiento de los sentimientos. Y muchas veces son los sentimientos los que nos traicionan. Yo lo sé, pero no lo siento. ¡Ay, qué problema! Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, ni tengan miedo, o no se acobarden, es otra traducción. Terminamos con 16:33 de Juan. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. ¿Por qué? Yo vencí al mundo. Hermanos, que podamos tener la sabiduría de planificar nuestra vida, basadas en estas cosas que sabemos, no porque la escuchamos, no porque la comentaron el domingo en la iglesia, o el miércoles o el día que sea, sino porque la estudié, la marqué. Algunos dicen que marcar los libros no es señal de respeto. Mira, hermano, muchas veces los versículos marcados nos ayudan para poder encontrarlos rápidamente, ¿sí? Pero no es saber los que están acá, lo tenemos que tener acá para poner por obra las cosas. Y el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente aquellos versículos que nosotros leímos, estudiamos, y por ahí en ese momento no nos acordamos, pero el Espíritu Santo los trae a la memoria. Porque cuando Jesús le prometió el Espíritu Santo a los discípulos, dijo, Él le va a hacer recordar todo lo que saben de mí. Y para nosotros también. No vimos al Señor personalmente, pero lo vemos cada día. Y lo podemos acercar en nuestra relación con Él. Nada más, hermanos, que el Señor nos bendiga. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias. Gracias porque, como dice tu palabra, allí hay grandiosas y preciosas promesas para cada uno de nosotros. Danos la sabiduría de poder descubrir esas perlas que están allí, en tu palabra. Y esas perlas que van a ir jalonando nuestra vida, permitiendo formar una base firme sobre la cual poder desarrollar mi vida. Simplemente para honrarte a ti, oh Dios. No queremos gloria para nosotros, sino que tú seas glorificado a través de la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
Gracias, oh Trino Dios, por esa obra que haces a mi favor, en primer lugar, y al favor de toda la humanidad. Te alabamos, Padre. Pedimos también que tú nos bendigas y nos guardes en lo que tenemos por delante. En el nombre del Señor Jesús. Amén.